Ahora sí. Adelante, María. Compañeros, compañeras y profesor, mis compañeras Pamela, Glenda y mi persona Mariana, el día de hoy les vamos a hablar de tuberías de polietileno y perforación horizontal dirigida. Como parte de la agenda y los puntos a tratar, les vamos a hablar en primera instancia de los tubos de polietileno, luego de lo que sería la perforación horizontal dirigida, las conclusiones, además un pequeño video de lo que sería este proceso de perforación y finalmente el espacio para dudas o comentarios. En la actualidad, a la hora de hacer una instalación de tuberías, podemos elegir entre los diferentes tipos de materiales con los que se fabrican los diferentes tipos de tuberías. Así podemos encontrar en el mercado tanto tuberías metálicas como tuberías de plástico, para las que se utilizan materiales como hierro fundido, acero, latón, plomo y otros sistemas de tubería a base de poliéster reforzado con fibra de vidrio o polietileno de alta y baja densidad, que es este último del que hablaremos a continuación. Y bueno, las tuberías de polietileno tienen distintos usos, dentro de los cuales se pueden destacar que funcionan para conducción de aguas, transporte de gas, para instalaciones de riego, para redes de saneamiento, para la reutilización de aguas fluviales o para el recubrimiento de cables de acero. Asimismo, estas tuberías se dividen en dos, las de alta densidad y las de baja densidad. Las de alta densidad son un polímero termoplástico conformado por elementos iterativos de etileno. Se utiliza para la elaboración de tuberías para conducción de agua potable. Posee alta resistencia a agentes químicos y térmicos. Además, produce barreras al vapor de agua y tiene alta flexibilidad aún a bajas temperaturas y es muy ligera. Mientras que la de baja densidad se utiliza para uso alimentario, es de alta resistencia al impacto en un amplio rango de temperaturas, con capacidad de absorber elevaciones de presión y vibraciones, es flexible, tiene baja pérdida de carga y formulación antioxidante. Asimismo, posee de 2 a 3% de carbono negro para garantizar la protección adecuada de los tubos, esto frente a la acción degradante de la luz solar. Algunas de las ventajas que poseen las tuberías de polietileno es que poseen un bajo peso, no se oxidan, no se corroen, son fáciles de instalar, son económicas, poseen una larga vida útil de 50 a 100 años, poseen bajos costos de mantenimiento, no admiten incrustaciones, tienen múltiples sistemas de unión y los plásticos son reciclables. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la perforación horizontal dirigida, algunos de sus usos y ventajas. Entonces, la perforación horizontal dirigida se utiliza para colocar nuevas tuberías sin zanja. Esto surgió de la fusión de las tecnologías empleadas en la captación de agua y del petróleo. Normalmente las instalaciones suelen ser con diámetros de 50 hasta 1200 milímetros y se puede hacer en longitudes de hasta 2000 metros. Los materiales de las tuberías suelen ser de polietileno de alta densidad, que es el tipo de material que mencionó mi compañera anteriormente. También cloruro de polivinilo y acero y hierro dúctil. En base a lo que es los tipos de usos, se pueden hacer cruces de calles, instalar tuberías por debajo de la vía pública, hacer canalizaciones de tipo eléctrico y telecomunicaciones y además desfogues de plantas de tratamiento. Y con lo que respecta a las ventajas, realmente encontré bastantes, pero voy a mencionar solo como las más importantes. Primeramente, este es un método de instalación de tubería mucho más eficiente que el tradicional de zanjeo, porque para esto no es necesario abrir zanjas. Entonces, esto va a ocasionar que no se detenga el tránsito vehicular y va a causar menos molestias a los usuarios. Se va a minimizar el ruido y el estrés provocados por los trabajos normales de colocación de tubería, lo que va a generar un menor impacto social. También el equipo utilizado es compacto y permite el transporte de manera sencilla a lo que son centros urbanos y espacios reducidos. Se pueden perforar largas longitudes con gran exactitud, como mencioné anteriormente, hasta 2000 metros. También el impacto ambiental es mínimo y esto es muy importante tenerlo presente. Y se garantiza la máxima seguridad de los trabajadores. Por último, me gustaría mencionar que los gastos se reducen. Entonces se reducen los gastos de la obra porque se acortan los tiempos de ejecución, ya que se pueden instalar de 150 metros a 300 metros de tubería por día versus 50 metros, 80 metros cuando se usa el zanjeo tradicional.
Entonces, esto va a reducir algunos gastos, que es muy importante. Para dar fin con esta exposición, como parte de las conclusiones, las tuberías de polietileno son una buena opción para los sistemas de agua potable. Esto porque además de ser económica, tienen una larga vida útil. Además, el proceso de perforación horizontal dirigida es un método económico, rápido y efectivo para la instalación de tuberías subterráneas. Los impactos que ocasionan este tipo de obras mediante este proceso son mínimos y trae consigo muchas ventajas. Seguidamente, veremos un video donde se muestra el proceso de la perforación horizontal dirigida. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Perdón. Eso sería. Muchas gracias. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario? Ok. Bueno, básicamente la consulta va dirigida en torno a si ustedes, bueno, primero, gracias por la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de mí. Bueno, en general, la primera consulta es sobre si ustedes investigaron un poquito más sobre algunas características del polietileno. Y ya características me refiero en términos, yo sé que me perdí un pequeño instante en la presentación, pero las características propiamente de orden hidráulico que hemos investigado, como la resistencia, por ejemplo, la presión máxima de trabajo, la característica para golpe de ariete y otro tipo de temas. Y después, si pudieron también ver un poquito el tema de cómo se instala, digamos, porque la vez pasada hablamos que el PVC se instalaba con un sistema espiga-campana, pero si más o menos tienen una idea del polietileno,
cómo se instala, digamos, si también es de espiga campana o si se pega con goma o qué tipo, digamos, de temas detectaron con respecto al polietileno. Bueno, profe, yo estuve buscando un poco y encontré como algunas desventajas del polietileno, que ahí voy a responder su segunda pregunta, que decía que los tubos como que se meten, digamos, no tienen como un pegamento, ellos como que encajan, que no han encontrado como un pegamento que se pueda utilizar para la tubería. Eso fue lo que encontré. Ujú, Y también encontré algunas desventajas como de que a la hora de fisurarse, como que se seguía la fisura, digamos, por ser como de plástico, ujú. pero, y encontré algunos cálculos, solamente que no los metimos a la presentación porque como teníamos que hablar de las dos cosas y usted había dicho que habían, digamos, como 10 minutos más o menos, sentí que era como muy tedioso y había que explicarlo más a fondo, digamos. Ujú, ujú. Pero, por ejemplo, digamos, qué sé yo, nosotros estamos hablando que en tuberías de PVC aguantaban, qué sé yo, volvamos a la tablita que siempre hemos usado en el Telegram, que es donde vienen las resistencias de cada uno de los elementos de PVC, ¿verdad? SDR y S, busquemos la tabla esa, vamos a ver, esa tabla es muy importante, aquí está. Entonces, por ejemplo, el SDR 41 aguanta 100 libras, el 27 160 y así. Ustedes tienen más o menos idea de acuerdo a los tipos, digamos, de PAD que vos mencionaste ahí, cuáles son las resistencias de presiones que ellas aguantan, digamos, de trabajo, por ejemplo. Es decir, si aguanta 100 libras o 200, 500, si aguanta parecido o si aguanta diferente o cómo lo ves, digamos. Sinceramente, dentro de lo que investigamos, sí no nos salió como nada referente a eso, entonces Ujú, creo que no sabemos. ok, bueno, está bien. Y después la otra pregunta que te hice fue cuál, digamos, en general, bueno, sobre el tema de las pegas, bueno, ya me mencionaste, ¿verdad? Que no, todavía no está totalmente, digamos, definido. Y la otra era así sobre las características hidráulicas, ¿verdad? Bueno, vamos a complementar la presentación de las compañeras. Vamos a ver un pequeño video sobre cómo se hacen las pegas de tubería de PAD. Ya hemos hablado que las pegas de PVC se hacen con un sistema espiga campana, eh, donde el tubo de adelante tiene una campana más ancha que el de atrás y un empaque. En cambio, en el PAD, el tubo, al final de cuentas, es como una manguera, ¿verdad? Él es como una manguera. Entonces lo vamos a ver acá. No sé si la música de fondo se oye en el audio, pero si no, yo ahí puedo ir dando un poquito de musicalización al video. Vamos a ver. Eh, bueno, básicamente el video está en inglés, ¿verdad? Pero ahí ustedes lo pueden consultar. De hecho, se los voy a pasar por el chat del grupo eh, para que lo puedan ustedes ver también en sus casas, si así lo desean, ¿verdad? Pero si no, yo les voy narrando, digamos, cómo funciona. Básicamente, la máquina este sistema se llama termofusión, ¿verdad? Y la termofusión es un proceso que se usa para unir las tuberías de PEAD. El polietileno de alta densidad se llama PEAD. Y pues la máquina, lo que se le ajusta son estos anillos donde se mete el tubo según el grosor o según el diámetro, digamos, de cada tipo de tubería, ¿verdad? Entonces, eso se va ajustando y ahí se va colocando, ¿ok? Bueno, entonces, esto obviamente es muy lindo aquí, ¿verdad? Porque es en un taller y todo, pero piensen ustedes, están instalando esto debajo de un aguacero, en media calle, con tráiler caminando y todo, ¿verdad? Es mucha presión. Pero bueno, entonces ahí se ajustan los anillos y básicamente, después de ajustado el tamaño de los anillos, que lo que me da es la medida propiamente de el tubo que estamos trabajando, según el diámetro, obviamente, se colocan las tuberías y se calzan ahí, ¿verdad? Entonces, esa máquina, digamos, si ustedes me preguntan a mí, esta es la limitante más grande que tiene actualmente el polietileno para uso en Costa Rica, que ocupamos la máquina soldadora, ¿verdad? Es decir, no es como el tubo de PVC que uno agarra y le unta un poco de pega, ¿verdad? O inclusive no le unta nada, como habíamos hablado en algún momento, le unta, bueno, no creo que no fue en esta clase, fue en otro lado, pero digamos,
ahorita vamos a ver un video de instalación de tubería de PVC y vemos este PAD y entonces ustedes me dirán por qué en Costa Rica todavía se usa el PVC como tal, ¿verdad? Entonces, sigamos viendo. Entonces, básicamente esta máquina hay que llevarla al campo para poder instalar, ¿verdad? La máquina tiene que calibrarse porque ambos tubos tienen que calzar perfecto para la junta, porque si no, tendríamos un problema de unión y habría una fuga fija en el sistema. Entonces, todo tiene que estar sujeto de forma totalmente perfecta, ¿verdad? Entonces, todo se ajusta hasta que sea perfecto, ¿ok? El señor ahí va con mucha paciencia, ¿verdad? Obviamente está grabando el video, entonces ahí va. Bueno. Entonces, él ya calzó ambos tubos, ¿verdad? Los tiene a la perfección. Se le aplica posteriormente esa plancha. Esa plancha tiene calor, ¿verdad? Inducido, que lo que hace es calentar ambas superficies del tubo, ¿ok? Calienta un lado y calienta en otro. Recuerden que esto se llama termofusión, ¿verdad? Entonces, por ser termofusión, ocupamos calentar, ¿verdad? Entonces, vean que esa lámina agarra y recorta el tubo para que quede perfecto. Y no solo lo recorta para que quede perfecto, sino que lo somete a una presión de calor, que todo esto ya está normado en función de la instalación, ¿ok? Entonces, después de calentarlo, ¿verdad? Y dejarlo absolutamente perfecto, ya él zafa la medida, ¿verdad? Ya tiene que dejarle un tiempo de calentamiento, que eso ya es por norma, ¿ok? Y después de eso, lo que hace él es juntar las dos superficies, ¿ok? Juntar las dos superficies. Y ahí lo pega exactamente. Entonces, ya él pega el tubo ahí perfectamente y lo deja un tiempo prudente, ¿verdad? Hasta que se forme lo que se llama el labio del, del sistema. Entonces, básicamente se llama termofusión porque lo que hace es calentarse, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues se genera ya lo que se llama el labio, ¿ok? Entonces, vamos a ver si acá se ve un poco más, porque aquel como que nos quedaron debiendo un poquito, ¿eh? El otro video. Entonces, por ejemplo, vean acá. Este tubo amarillo también es de PAD. Lo normal es que sea negro, pero cuando ya uno hace la pega con el tubo, la plancha caliente, digamos, el tubo queda así. Se forma lo que se llama un labio, ¿ok? Entonces, eso se hace así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un tubo de polietileno? Pues básicamente funciona como una manguera, una gran manguera larga, ¿verdad? Donde una gran manguera larga donde yo tengo el tubo unido de tajo a rajo, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Por acá hay otro. Vamos a ver si se ve algo más interesante aquí. A ver, veámoslo rápidamente nada más para... Es que Profe, ¿y eso se hace a los cada 10 metros o a lo que la longitud a lo que dé de... el tubo, normalmente los tubos vienen en el tamaño de un furgón, que creo que mide, es que no me Ajá. acuerdo si mide 16 o 6 metros, o realmente no me acuerdo el tamaño del tubo, pero sí se van uniendo tubo y tubo y tubo y se van metiendo y metiendo y metiendo, ¿verdad? Hasta que... Y por ejemplo, si esto se combina con lo que las compañeras presentaron, ¿verdad? De la perforación horizontal dirigida, uno puede tirar tramos hasta de los metros que uno quiera, ¿verdad? Sin hacer ninguna zanja. La perforación casi que solamente se usa con polietileno, porque es el tubo más resistente para meterlo en esto de acá. Profe, si la tubería está siendo enterrada, Si está siendo enterrada como con zanja o... digamos, sí, digamos, si hay una zanja y los tubos tienen que ir por debajo de la tierra, decirlo así, ¿cómo se hace todo este proceso para unir el tubo que ya No, está? porque es que, digamos, uno pone los tubos por encima, los une encima de la tierra y después los va Ah, colocando. ok, ok, ok. Digamos, toda esta parte de fusión se hace fuera de la superficie y la parte ya de instalación, pues va a depender si es tirar el tubo a la zanja, ¿verdad? Como tal, o si en su defecto, básicamente es de colocar con perforación horizontal dirigida. En el video de las compañeras, ustedes vieron claramente, ¿verdad? Que el proceso de perforación lo que hace es ahorrarnos todo el proceso de la construcción de la zanja. Entonces, nada más repasemos rápidamente cómo funciona. Entonces, qué sé yo, vamos a cruzar, como comentaron las compañeras. Esta es, digamos, una calle, ¿verdad? La autopista, que ahora se usa mucho, digamos que hay que cruzar las autopistas con tubo. Entonces,
¿Qué hace la máquina? La máquina primero hace un hueco para acá, ¿verdad? Con una broca. Entonces uno le va sumando brocas, brocas, brocas y va a hacer un hueco completo de lado a lado, ¿verdad? ¿Qué hace después? Se le engancha a este lado, ¿verdad? Y a este lado va a venir el tubo. Digamos, el tubo ya está armado. Si nos pasamos a la otra diapositiva, suponiendo que es la misma, ¿verdad? Ya vamos a tener aquí el tubo. Entonces el tubo tenía aquí, ay, disculpen. Entonces, el tubo tenía aquí un tubo, ¿verdad? Yo ya le pegué acá el otro tubo mediante la técnica esta de termofusión y otro, y otro, y otro, y otro, ¿verdad? Todos los metros que ocupe medir la longitud. Entonces, a este lado se le engancha esa pieza, ¿verdad? Se amarran los tubos y esto se pega a la broca que venía del otro lado. Es decir, esto se pega aquí. No sé si me explico. En el video de las compañeras se ve bien. Eso se pega aquí, ¿verdad? Y aquí van los tubos que están en la otra diapositiva. Entonces, ¿qué hace la máquina que estaba a este lado? Primero ella empujó esta broca hasta acá y después viene la etapa de jalado. La etapa de jalado lo que hace es que la máquina, en lugar de hacer el hueco, lo que hace es que va recogiendo las brocas. Entonces, esto ahora se va metiendo para acá, pero va jalando el tubo hasta el fondo. Entonces, después la máquina recoge y acá adentro queda metido el tubo ya en toda su extensión, ¿ok? Y acá se empiezan a hacer las uniones para continuar tanto para un lado como para otro. Esto se usa para meter tuberías en carreteras, debajo de ríos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Si este es un río, ¿qué me sale más barato? ¿Hacer un puente para pasar el tubo? O en su defecto, construir una perforación horizontal para sacarlo de lado a lado. Muchas veces es más barato la perforación, ¿verdad? Pero para ello sí ocupamos, digamos, tirajes de tubos bastante largos, ¿verdad? Que, por ejemplo, vean ustedes que en una autopista esto puede ser fácilmente 50 metros. Imagínense ustedes lo difícil que sería hacer una zanja en una pista para poder meter los tubos, parar el tránsito por todo un día, ¿verdad? Es totalmente imposible. Es inviable totalmente. Entonces, estas técnicas de perforación se llaman así. A este aparato normalmente se le llama un topo. No sé si alguna vez lo han oído mencionar. Se le llama topo. Esto se usa para instalar tubería de agua potable, aguas grises y de todo tipo de aguas, ¿verdad? Entonces, acá está nuestro tubo armado. Ahora, vamos a ver entonces rápidamente nada más para que ustedes vean cómo se instala la tubería, la instalación de tubería de PVC, ¿ok? Entonces, instalación, tubería PVC, espiga, campana, ¿ok? A ver si encontramos algún video. A ver, videos. Acá hay uno. Este está fácil. Entonces, veámoslo acá muy rápidamente, ¿verdad? Obviamente también son videos grabados en taller. Ya en campo ustedes se imaginarán esto con barriales, con de todo. Pero acá se ve el video. Entonces yo voy a hacer el narrador. Ese es el empaque de hule que trae la espiga adentro. Ustedes pueden observar que acá adentro la espiga trae un empaque, ¿verdad? Que viene ahí. Ya ella lo trae de fábrica. Entonces, ese empaque es básicamente el que hace el sello de ambas tuberías. Cuando es agua potable, ya las tuberías normalmente no se hacen pegadas. O sea, la instalación más rápida y más segura es el tema de espiga campana. Esa grasa es una grasa especial para que el empaque no falle. Y en muchos lugares se usa, para que ustedes sepan, ¿verdad? Incluido en muchos acueductos, y no se van a extrañar si pasa, que la gente use manteca de chancho u otro tipo de sustancias, ¿verdad? Lo cual, obviamente, digamos, la especificación del fabricante, lo que dice es que compre grasa para instalación de Durman Esquivel, ¿verdad? Eso es lo que recomiendan, obviamente. Sin embargo, de ahí, si ustedes están en una asada, ¿verdad? Allá en media montaña, donde es imposible tener, se les gastó la grasa, de ahí ni modo, ¿verdad? Eso pues, como les digo, yo cada día ya no trato, digamos, de que las cosas se hagan mal, ni mucho menos, pero uno ya después de tantas cosas que ve, de lo que trata es de ser un poco, ¿verdad? Comprensivo y entender que los sistemas de acueductos, hay acueductos que para ir a comprar un repuesto tienen que andar 2 horas, por ejemplo, a la ferretería más cercana o encargar algo y que les llegue 3 días después o así. Entonces, tampoco va uno a culpabilizar y señalar a la gente, ¿verdad? De que no puede.
Bueno, lo otro es que al tubo hay que hacerle ese bisel de ahí. Él no lo trae de fábrica, sino que hay que hacérselo, ¿verdad? Entonces, ese bisel lo que le permite es entrar de forma rápida ahí. Esa pega está terrible, ¿verdad? Porque tiene como 25 pegas. De hecho, claramente lo que debe venir acá en este tramo es un tubo entero. Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Este es el video que nos apareció y claramente pues no es el mejor, pero es un ejemplo de una explicación de cómo se pega. Entonces, atrás, al pura cola del tubo, hay que darle un golpe para que él entre y se resbale correctamente, digamos, en la pega. Entonces, eso ya es la pega de la tubería. Vean que no lleva goma ni lleva nada. Básicamente es un tubo completo que entra encima del otro y así se llama, como les mencionaba, campana, y lo que entra se llama espiga, ¿ok? Esto se llama espiga y el otro se llama campana. Entonces, así se instala esto y ya se coloca después el tubo. Esto normalmente sí se hace dentro de la zanja, cuando estamos instalando tubo a zanja abierta, ¿ok? Entonces, de hecho acá está, hay muchos videos, ustedes pueden revisar otros, pero sí, todo esto se hace dentro de la zanja. El polietileno normalmente se hace la pega fuera de la zanja porque requiere mucho más precisión. Entonces, chicos, ahora vuelve la pregunta. ¿Cuál sistema creen ustedes que es más fácil de instalar? Y ahí es el último que uso. Por supuesto, ¿verdad? Es totalmente inmediato. No ocupo máquinas, no ocupo electricidad, no ocupo nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sistema creen ustedes que los acueductos van a preferir instalar? Obviamente ¿verdad? Entonces, de ahí es donde está el detalle de el por qué el polietileno ha sido un producto que ha costado tanto popularizar en el país. Y como les comenté, el polietileno, ya hablando aquí, concretamente, tiene una gran cantidad de propiedades muy positivas. Entonces, nada más para complementar la presentación de las muchachas. Entonces, el polietileno se llama, recuerden, PEAD, polietileno de alta densidad. Entonces tiene bajo golpe de ariete. ¿Por qué? Porque es flexible. Es como una manguera de hule, o sea, es como algo muy flexible que genera pocos golpes de ariete. Después, puede instalarse mediante perforación. Perforación horizontal dirigida, ¿verdad? Después, pueden colocarse tramos muy largos, continuos. Ahora inclusive lo están vendiendo en rollos enteros, ¿verdad? Entonces viene todo el rollo de polietileno así, arrollado, digamos, ¿verdad? Como una manguera. Y entonces uno nada más lo va colocando. Y entonces muy rápido en su instalación. Profe, Sí, adelante. digamos, pero si fuera el caso, ¿verdad? De que yo usar tubo de polietileno para una conducción, entonces, digamos, toda la conducción iría con el mismo grosor, es Sí, digamos. toda. O podrías cambiar, digamos, sí, digamos, el polietileno tiene un diseño diferente, ¿verdad? Es que, digamos, no se podría hacer como con el Mixta. PVC, que yo cambie los grosores, porque ahí cómo lo voy a pegar, digamos. Exacto. Digamos, vos ocuparías una transición, una unión de transición de polietileno. Todas las figuras las venden, ¿verdad? Es decir, digamos, vos tenés test de polietileno. O sea, vos puedes hacer en polietileno todo. ¿Cuál es la única diferencia? Que todo es pegado. O sea, vos tenés que pegar aquí y aquí hacer la termofusión, ¿verdad? Pero todo se puede hacer igual, digamos. Es mucho más tieso, eso sí, digamos, la instalación. Y no es que sea tieso, sino que requiere mucho más nivel de detalle, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo agarrar una T y ponerla ahí nada más puesta, a agarrar y hacer la termofusión del polietileno. Pero sí se puede, digamos, esto lo que venden es una unión de transición, digamos, por ejemplo, para cambiar de espesor. Entonces vos compras la unión de un espesor a otro, entonces la unión tiene como esta forma. Si vos, por ejemplo, vas a pasar de un espesor delgado, entonces hacer la termofusión aquí, y a este lado cambias a un espesor más grueso, ¿ok? No sé si me explico.
Sí, sí, perfecto, Entonces, gracias. el agua va por aquí, pero la unión hay que hacerla igual termofusionada para cambiar de grosor, ¿verdad? Y así. Entonces, obviamente, digamos, ¿cuáles son las desventajas? ¿Verdad? Uno, se ocupa máquina para instalar. Y esa máquina de instalación de polietileno vale como 5 millones de pesos. Entonces, a menos que vos seas un acueducto que está permanentemente instalando tubería de polietileno, no es muy rentable, ¿verdad? No es muy rentable ponerlo, ¿ok? Entonces se ocupa la máquina. Se ocupa preparación del instalador. Preparación del instalador. ¿Ok? Y no es como, por ejemplo, un tubo de PVC que nada más vieron como en el video, que él llega y mete el tubo y se acabó, ¿verdad? Ahora, todo esto obviamente, digamos, en países desarrollados, por ejemplo, el PAD en Europa, yo creo que tiene ya como 50 años de uso y casi que solo se usa el polietileno. Porque en realidad a ellos, ustedes saben que la tecnología es súper bien. Pero digamos, solo esta característica de ser flexible y generar bajos golpes de ariete, realmente es una característica muy competitiva en términos generales. ¿Quiénes son los que se han encargado de que el polietileno no crezca mucho en este país? Bueno, las grandes empresas de producción de PVC, obviamente, ¿verdad? Que son Durman y Amanco, que evidentemente pues tienen una gran presencia en el mercado y pues básicamente la accesibilidad tanto a nivel de ferreterías, de todo lo que es venta y todo, es muy cercano, digamos, estas dos empresas. Y en Costa Rica no hay una producción y digamos, la ventaja de estas empresas es que producen los tubos acá. No hay ninguna empresa que produzca tubo de polietileno en Costa Rica. Todas son importados. Profe, Entonces, sí. y a nivel de costo es Es similar o... similar o más barato, digamos, en realidad sí es bastante similar o más barato. O sea, pero digamos, yo sí personalmente estas dos características de la flexibilidad y la posibilidad de instalarse mediante perforación, lo veo como una gran opción en muchos proyectos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes conozcan este material y lo vean como una opción también. En Grecia, no sé si hay alguien que esté cerca de la Sá de Tacares, digamos, ellos usan mucho polietileno porque compraron la máquina y muchas de sus instalaciones la hacen en polietileno, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que no es algo, digamos, extraño, sino que es algo pues de un uso muy normal ya en el país, ¿verdad? Sin embargo, sí se ocupa un cierto, digamos, nivel, como por ejemplo comprar la máquina, ¿verdad? Que eso es algo pues caro, relativamente, ¿verdad? Si uno va a instalar 100 millones de tubería, pues obviamente la máquina. Y es que para de mentira, ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a trabajar ya en el campo, que instalar 20 millones de tubería es nada. O sea, en realidad que 500 metros valen 15 millones. ¿Qué tanto vale? Entonces, es mucha plata, ¿verdad? Y cuando empiezan a ver que con esta máquina podrían hacer instalaciones rápidas, es eso. Las compañeras también nos indicaron que la perforación horizontal dirigida es más barata. Pues sí, es más barata. Eso es cierto. Lastimosamente, nuestro país cuenta con monopolios, ¿verdad? Y todavía en el país hay muy pocas máquinas o hay muy pocos topos de instalación. Entonces, hay pocos y esto implica que sigue siendo más caro que el método con zanja. Lastimosamente, ¿por qué? Porque simplemente no hay nadie que ofrezca precios competitivos, ¿verdad? Ahorita hay dos empresas, creo, y no me gusta como hacer propaganda, pero digamos, hay dos empresas que son Fernández Baglio y Proyectos Turbina, que son las dos que yo conozco que instalan perforación horizontal dirigida. Creo que Coprodesa también, que son empresas, digamos, del tema agua que instalan perforación horizontal dirigida, venden polietileno de alta densidad y demás. Pero vean que es muy poco, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, que una pasadita de una ruta nacional, es decir, pasar 50 metros de tubo, puede valer, no sé, 2 millones de pesos, digamos, por decirles un número general, ¿verdad?
Y, por ejemplo, si esto fuera a zanja abierta, de los tubos de 50 metros de tubo, lo que valen son, o sea, estamos hablando, si se pasa a zanja abierta hoy día podría valer la mitad, digamos, fácilmente, menos de 1.000.000 o 500.000 pesos, por ponerle algo. ¿Ok? Entonces, todavía es muy poco competitivo, ¿verdad? En realidad, lastimosamente, eso ha hecho que todavía no. Y, digamos, la falta de equipos es algo que ha hecho que esto todavía no tenga mucha, de mercado, ¿verdad? Y la gente siga prefiriendo hacer los huecos en las calles e instalando a pura zanja, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere hacerse una buena empresa en un futuro, cómprese una máquina de perforación horizontal dirigida, empiece a trabajar con polietileno de alta densidad y empiece a desarrollar proyectos a bajo costo con esas dos tecnologías, como en el resto del mundo lo hacen ya, que pues, se instala muchísimo por debajo del suelo y con polietileno de alta densidad. O sea, compren las máquinas y las ponen a trabajar. Es mi recomendación si alguien quiere desarrollar este mercado a nivel general, porque todavía estamos acá en pañales en esto y en otros países ya esto es como más bien la regla, no la excepción. Y en Costa Rica cada vez más se va ocupando para no romper calles. Realmente es mucho más rápido instalar eh, con, con perforación que con zanja, obviamente. Porque además cuando se hace con zanja, hay que abrir la zanja, instalar el tubo, colocar una cama de arena, instalar el tubo, colocar otras camas de grava, no sé qué, y después de acá para arriba hay que compactar. Y esa energía de compactación normalmente es muy cara, ¿verdad? Y en Costa Rica normalmente lo que hacen es pasar el bajo por encima con las llantas para disque compactar. Y entonces resulta que en 8 días la calle está así. Yo no sé si ustedes lo han visto. Cuando hacen una zanja en la calle, la tapan y cuando se da uno cuenta hay una zanjota igual, porque Profe, todo el suelo se empieza a sentar en los sitios de la zanja. Sí, dime. y para hacer todo eso en la calle con zanja hay que sacar permisos De ahí, o normalmente, cómo funciona. si es una vía nacional, normalmente la gente no es que pida permiso, pero sí le lleva más miedo, ¿verdad? Por ejemplo, en una autopista de alto tránsito no es tan fácil hacer una zanja. En calles más pequeñas, sí, regularmente hay que pedir permiso. Pero, digamos, mucha gente lo que hace es instalar por la orilla de la calle. Entonces, por ejemplo, lo que más preocupa casi siempre son los cruces de calle. Porque, por ejemplo, si yo tengo acá una vía nacional, digamos, esta es la cuneta, esta es la calle, esta es la otra cuneta y este es el talud, digamos que por aquí. Entonces la gente lo que hace es de ahí, hacer un zanjón aquí, ¿verdad? Afectar todas las entradas de las casas e instalar aquí el tubo y etcétera, y volver a dejar más o menos igual. Entonces no hay que rellenar ni hacer nada. Pero, por ejemplo, en calles donde ya hay calle, cordón y caño, acera y todo, ya ahí no hay quite, ¿verdad? Esto sería en las calles, digamos, más rurales. Digamos, sabroso es cuando, por ejemplo, la calle no está asfaltada ni nada, ¿verdad? Pero cuando la calle es asfaltada, hay que reponer el asfalto, la base, la subbase y todas las capas que tiene esto. Y entonces sí, digamos, regularmente cuando son zonas de alto tránsito, sí hay que pedir permiso a la MUNI o al MOP, a alguno de los dos. Más si son trabajos largos, ¿verdad? Pero cuando son calles vecinales, digamos así, la gente normalmente lo que hace es hacer el hueco y ya, ¿verdad? Y después lo tapan. Y ahí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Todavía en muchos de nuestros cantones, digamos, existe esa informalidad a la hora de hacer trabajos por parte de las asadas. Pero, digamos, ya hay rutas importantes que donde uno ya no se va a animar a hacer un hueco así porque así, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, para decir algo, la ruta interamericana, la autopista, nadie se va a poner a hacer un hueco con zanja en media calle. O por ejemplo, por decirles algo, la ruta de muchas calles, ¿verdad? La ruta Grecia a La Juela o la calle Vieja, digamos, o por ejemplo la ruta San Ramón Zarcero, ¿verdad? Que son calles de tránsito importante, Naranjo Zarcero o cualquiera de esas, ¿verdad? Pero sí hay calles mucho más vecinales que sí definitivamente pues la gente hace este tipo de trabajo. O por ejemplo rompe la cuneta tal vez y le es más barato arreglar la cuneta que la vía principal o así. Pero bueno, todo esto con el tiempo va a tener que ir cambiando porque cada vez las calles están más construidas, ¿verdad? Y de ya romper una calle no es tan fácil de arreglar.
hace algunos años, digamos, las calles, ustedes se acuerdan, tenían una capita de asfalto que apenas era que medio se veía, ¿verdad? Como 3 dedos. Y ahora no, ya las calles tienen capas de asfalto, por ejemplo, de 20 centímetros o de 10. Entonces ya romper esto, ya reponerlo no es tan fácil, ¿verdad? Hay que traer maquinaria y demás. Entonces todo esto va influyendo. Yo espero que con el tiempo hayan cada vez más máquinas de perforación horizontal dirigida, porque esta tecnología ya es vieja también, esto no es nuevo, pero de ahí en Costa Rica pues vamos muy lento, ¿verdad? Seguimos rompiendo calles e instalando con zanja y todo. Acá pues básicamente la idea es ir cambiando ese paradigma. Igual en la perforación horizontal siempre hay que ir haciendo algunos pequeños huequitos, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a pensar, esta es una calle, digamos. Entonces, si el tubo se va a instalar de aquí a aquí, siempre hay que hacer una zanja aquí para la entrada y salida del tubo y para hacer la pega con el siguiente tubo, que va a ir para allá y que va a ir para allá. Entonces hay que ir haciendo como huequitos periódicos, ¿verdad? Para ir metiendo el tubo. Pero sin embargo, eso es mucho más barato que hacer toda la zanja, ¿verdad? Más sabiendo que esto puede hacer en tramos, digamos, de 100 metros fácilmente, por ejemplo, ¿verdad? Por decirles algo. Entonces, son técnicas actuales muy valiosas y que yo creo que espero que ustedes, digamos, las vayan implementando en el presente y futuro. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos, sobre estas dos técnicas. ¿Alguna vez las habían visto, escuchado? Por ejemplo, la gente que tiene cercanía con asadas, como Wilson o así, ¿alguna vez habían escuchado de esta técnica o la habían visto en alguna instalación? ¿O no? ¿O del todo es la primera vez hoy que la ven? Yo no las conocí. ¿Ok? ¿Y alguien había escuchado hablar de ellas alguna vez? No, pero yo no he escuchado, es la primera vez que lo veo. Pero Ok. usted ha trabajado con estos Sí, materiales. sí, claro, sí, muchas veces. Y en general, como les digo, es un cambio tecnológico importante, ¿verdad? A nivel general. Y que el límite más fuerte que existe es básicamente la necesidad de tener la máquina de termofusión, ¿verdad? Esa es básicamente la pega, como dicen, que se ocupa una máquina de electrofusión y que pues en algunos casos es cara. Entonces, se justifica a veces solo en proyectos de un cierto tamaño, ¿verdad? Pero, como les digo, quien quiera ponerse algo que a futuro va a ser un mercado abierto póngase una máquina de esas, cómprese eso y póngase a trabajar en instalación a bajo costo para que sea competitivo y que la gente se anime a trabajar. ¿Ok? Que se ocupa plata, de ahí sí. Profe, Sí. aquí, bueno, en la comunidad de Los Ángeles, hace poco, bueno, en el 2017 hicieron un proyecto de bombeo. Ajá. Y bueno, prácticamente la fuente estaba en otro pueblo y como que había mucha irregularidad. Sí. Y cuando lo estaban planeando, sí mencionaron como este tipo de tubería, pero por eso antes le pregunté por el precio, porque ellos sí decían que el precio se iba a aumentar mucho del proyecto. Sí, no. En general el precio es muy parecido, digamos. Realmente el costo de esto no va en el tubo, o sea, realmente no es sustancial. Obviamente, digamos, ya hay mucha competencia, ¿verdad? Y lastimosamente ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen, digamos, que un tubo, o sea, lo pueden vender, el precio de mercado son 100 pesos, pero resulta que las empresas muchas veces cobran 30 pesos, ¿verdad? Es decir, el margen de utilidad es tan alto que cuando ya le venden en volumen a la asada, le hacen, o a la IA, por ejemplo, le hacen descuentos de un 50 o un 70%. Todo eso está asociado a que la producción nacional permite, digamos, eso, ¿verdad? Y que la producción general de las empresas es tan alta. Entonces, esto muchas veces distorsiona el mercado, ¿verdad? Es decir, los precios reales de los proyectos para costo asada o costo AIA se salen mucho a veces del parámetro real de costos que la empresa provee en el mundo. Y para muestra un botón, ustedes, por ejemplo, pueden buscar siempre, existe la posibilidad de buscar precios, ¿verdad? El polietileno no es tan fácil, digamos, de buscar el precio porque no lo venden mucho en ferreterías, pero por ejemplo, ustedes pueden buscar acá,
por ejemplo, costos de tuberías en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, uno de los, digamos, hay un montón de lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean Amanco Guavín. Vamos a ver qué trae. Sanitaria, agua fría, eléctrica, tanques. Vamos a ver qué tan barata o cara está aquí. Entonces, acá están los Profe, precios, por ejemplo. Sí. ¿y habría algún problema, por ejemplo, usar como un segmento con este tipo de tubería y después cambiarlo a PVC? No, no hay ninguno. Vos puedes meter una transición, metes una junta de brida que se llama, que es una junta, digamos, mecánica, y ya después haces el cambio a PVC. No hay ningún problema. Es totalmente, digamos, factible, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, un tubo de 4 pulgadas en PVC en Costa Rica, SDR26, digamos, cuesta 82,000 pesos. Un tubo de 4 pulgadas, ¿verdad? Un tubo de 4 pulgadas de SDR17 cuesta 121,000 pesos. Entonces vean la diferencia y aquí es donde yo les hablo de por qué hay que diseñar los tubos, ¿verdad? Porque al final de cuentas si yo le pongo a todo SDR17 obviamente me va a aguantar, pero ahí vean que vale el doble de un SDR32. Y si yo no tengo necesidad de poner SDR32, ¿por qué lo voy a poner, verdad? Aquí estamos hablando de tubería cementada, que es con pega, digamos, vamos a ver, sistema de campanas cementadas y también. Entonces, básicamente, estas ya son con empaque de hule, ¿ven? Junta de empaque. Entonces, por ejemplo, tenemos de 100, 2, 3, 4, esta de 100 milímetros es un poco más caro, ¿verdad? Vale 87 y 125. No es mucha la diferencia, pero aquí se puede ver. Entonces, acá ustedes pueden revisar todos los costos del país, ¿verdad? Y es muy importante que vayamos hablando ya en temas de costos. Es decir, si ustedes saben que le van a meter 100 metros de un tubo, entonces calculen de una vez el costo y así, ¿verdad? Entonces les voy a pasar esto acá para que tengan una referencia de costos para efectos de que puedan ir buscando. Porque una de las tareas más adelantito va a ser ya hacer el presupuesto de los sistemas. Porque aquí, digamos, la idea es que ustedes trabajen en hidráulica y costos y de todo para efectos de que se vayan empapando del trabajo normal de una persona que trabaja con un sistema de acueducto, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios mío, como hemos visto tantos temas hoy, pero no hemos logrado arrancar con el tema de los tanques, ni creo que ya lo vayamos a lograr. Entonces, creo que nos va a quedar para la próxima. Pero, básicamente, esta es la idea, ¿verdad? Déjenme revisar nada más un tema porque lo que no quiero es que nos quedemos muy botados. Vamos a ver si todavía tenemos tiempo. Deme un segundito nada más. Ok, entonces vamos a ver. El siguiente examen parcial, nada más para saber, porque el siguiente parcial es de sistemas de bombeo. En teoría, podría ser aproximadamente como dentro de un mes, ¿verdad? Para dejar el mes de noviembre únicamente para ver temas de canales, ¿verdad? Tenemos pendiente entonces, vamos a ver cuántas semanas nos quedan de aquí a eso, porque tenemos que ver tanques de almacenamiento, redes de distribución y todos los sistemas de bombeo. En los sistemas de bombeo se nos van a ir mínimo 2 clases, ¿verdad? Entonces estaremos hablando de 4 clases, sería 1, 2, 3, si está un poco tallado. Entonces vamos a tener que socar un poco, ¿ok? Bueno, entonces todo bien. Pero pensemos sí, que en 3 clases más ya tenemos que planear el segundo parcial, que sería para la última semana de octubre, si Dios lo permite. La última de octubre. Otra cosa, chicos, que no olvidemos es ir trabajando en el proyecto final, ¿verdad? Ya cuando veamos lo de los tanques, eso le va sumando puntos al otro parcial, al proyecto final. Entonces, la idea de la presentación del proyecto final es que se presente justo antes de arrancar con el tema de canales abiertos. Esa es la meta, digamos, que tenemos del curso. Entonces, para que Profe, sepan, sí, adelante. para el trabajo de investigación ya hay como algo establecido que hay que presentar o vamos avanzando conforme usted va. Ya vamos avanzando. Por ejemplo, ya ustedes ya tienen calculado el balance de aguas,
el caudal de la fuente, y todo lo que tiene que ver con conducción. Ya ahora le vamos a incluir válvulas, le vamos a incluir lo otro que hablamos ahora en la tarea, que fue lo de, nada más para repasar, que fue lo de las válvulas y, suave, y el agua no contabilizada, ¿verdad? Entonces, todos esos temas ya van dentro de. Con la clase de tanques, entonces vamos a aprender a calcular el volumen de tanques que requiere la SADA. Y también, posteriormente vamos a ver tema de redes de distribución. Entonces, todo ese compendio, ustedes al final lo van a hacer como un pequeño estudio técnico de la SADA y es lo que vamos a presentar acá. En ese estudio vamos a indicar, digamos, fortalezas, debilidades, si se cumple con el volumen de tanques, si el SADA tiene balance positivo o negativo, qué tipos de tuberías tienen en los tramos y demás, ¿verdad? Va a ser muy demostrativo y pues la idea es que ustedes se apoyen en lo que hemos realizado de tareas intermedias sobre el tema general, ¿verdad? Entonces, no sé si por ahí más o menos te va quedando claro. Obviamente, el avance del proyecto lo tenemos que ir viendo en conjunto, digamos. La idea es que si ustedes tienen dudas, si hay algún tema que no puedan desarrollar, etcétera, lo avisen. Pero justo la exposición va a ser propiamente sobre todos los temas que vayamos viendo de las asadas, ¿verdad? En el avance, digamos, del proyecto y que ustedes puedan presentar. Eso incluye, recuerden, mapas, ¿verdad? Es muy importante que presenten ubicaciones, diferencias de altura, perfiles como los que hicimos para las conducciones, diseño de los tanques, ubicación de fuentes, ubicación de todo, cuánta población tiene, qué cantidad de usuarios, cuál es el coeficiente de hacinamiento, cuál es la dotación que están usando, cuál es el caudal de las fuentes, cuál es el caudal mínimo de las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, la idea es que lo veamos en el transcurso de esto y que finalmente ustedes puedan presentar, digamos, un proyecto sobre la caracterización de la SAA, sus expectativas, balances de agua actual y futuro, balance de tanques actual y futuro, y todo eso pues lo vamos a presentar en la clase respectiva, donde va a ser la presentación de los proyectos de investigación. ¿Okay? Bueno, esa va a ser una clase larga. Creo que va a ser la única donde vamos a tener que trabajar horas extra, ¿verdad? Porque definitivamente es imposible que podamos en una hora hacer todas las presentaciones. Entonces, quizás que ese día sí vamos a tener que trabajar bastante rato. Entonces, para que se vayan preparando. Yo diría que esa clase, probablemente podemos ir pensándola para la semana del, por ahí del 26 al 26 de octubre al 1 de noviembre, vamos a hacer la presentación de los proyectos del curso, ¿ok? ¿Qué sería el proyecto final? ¿Qué fechas, profesor? Perdón. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, ¿ok? Muy probablemente. Profe, y según sus Sí. cálculos, el examen sería la semana antes. Probablemente sería la semana antes, sí, por ahí así. Más o menos, ¿verdad? Por ahí así. Después vamos a ver canales durante 3 semanas y finalmente ya tendríamos el último parcial, ¿verdad? Esa es más o menos la proyección del curso, ¿ok? Para que más o menos nos vayamos acomodando. Yo voy a subir de una vez el proyecto final, para efectos de que ustedes lo puedan ir viendo y qué es lo que hay que meter. Entonces, para que nos vayamos un poquito acomodando. Entonces, para que más o menos tengamos claro qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, hemos visto hoy muchísimas cosas. Esta parte es muy importante, digamos, la parte constructiva. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente en un papel uno le puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero en realidad tener claro cómo funciona y cómo se hace un proyecto es algo que tiene una dimensión muy grande, ¿ok? Bueno, entonces creo que hoy vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias a las compañeras por la exposición. Profe, Sí, adelante. una pregunta, digamos, en cuanto al espesor y lo del SR y eso para el polietileno, ¿hay como Sí. una tabla o algo así? O... Sí, ya te la voy a pasar. Entonces vamos a ver. Resistencia nominal del polietileno en tuberías.
Entonces, aquí definitivamente tiene que haber tablas, ¿ok? Polietileno de alta densidad. Entonces, acá, por ejemplo, acá tienen que venir, vamos a ver, consideraciones de diseño. Entonces, te va a pasar este link que tengo acá. Si querés, veámoslo rápidamente, para que veas, digamos, todas las características que hay. Tubo Tigre es una empresa muy, actualmente de hecho han llegado hasta acá ya, Tubos Tigre. Entonces, acá pueden ver todo lo que es el detalle, ¿verdad? Es de Argentina. Vamos a ver dimensiones y tolerancias, presión máxima de trabajo. Acá está, página 10. Página 9, aquí está. Presión máxima de trabajo. Con las ecuaciones se puede obtener la presión, ¿ok? Entonces acá están los espesores nominales de pared, ¿verdad? Diámetro externo, esto está en milímetros, 20, 30, 600, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de 100, tiene una medida diferente, pero es casi igual, ¿verdad? Vean que estos son 3 pulgadas, 3,5, 4 pulgadas, más o menos, ¿verdad? Entonces, acá están los tipos, ven, SDR 7.4, 9, 11, 13, 17. Es muy, muy similar. Déjenme revisar nada más. Acá, como mencionó la compañera, hay P100, ¿verdad? Que es para aplicaciones, digamos, más robustas. Y acá hay de otros tipos. Vamos a ver. Esta es la presión en bares y esta es la temperatura de operación. Entonces vean que él varía un poquito. Por ejemplo, usemos PN, vamos a ver, qué sé yo, el más normal que sería un SDR 26 sería PN5. PN5. 6, 10. Es que esta tabla cuesta un poco buscarle, digamos. Pero bueno, vos acá lo puedes ver, por ejemplo, a una temperatura de 30 grados, entonces la presión sería 7 bares, ¿verdad? 7 bares son, creo, como 70 metros de columna de agua, por ahí así, ¿verdad? Por ejemplo. Y así sucesivamente. Igual, con esta fórmula, acá se puede calcular. Vamos a ver, P80 y PE100 son las, digamos, características. Y la presión de trabajo recomendada para fluidos a 20 grados con una vida útil de 60 años, que sería 8 megapascales y 10 megapascales. Son medidas terribles, pero vamos a ver rápidamente cómo es. Vamos a ver, conversión megapascales a PSI. Entonces, 8 megapascales son un montonón, ¿verdad? Son 1100 libras, que es un montonón. Y el otro dice que aguanta 10 megapascales, ¿ok? Que estando bastante alto, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a revisar esto, pero sí, digamos, ahí la resistencia, resistencia requerida. Tensión tangencial, vamos a ver, a una temperatura de 20 grados por un periodo de 50 años. Tensión tangencial admisible. Si es que esta tabla no es como la mejor. Busquemos otra, a ver, mejor para... Tuberías de polietileno, vamos a ver. Ok, vamos a ver, resistencia. Ok, rollos, diámetro, espesor. Euros por metro. Excel Plus. Es que falta como una tabla como aquella, ¿se acuerdan? El valor inferior, coeficiente de servicio, tensión de diseño, diámetro nominal, presión nominal. Es un número que corresponde a la presión máxima de trabajo expresada en megapascales o en bares. Entonces, PE40 dice, aquí está, vean, básicamente PE40, los tubos aguantan hasta 10 bares de presión, gracias a su gran maleabilidad. La PE80 aguantan hasta 12 bares, ¿verdad? Y la PE100 aguanta hasta... ¿Cuántos bares dice esta?
Tubo de alta resistencia, terreno se fabrica en presiones. Ven, aquí está de 4, 6, 8, 12, taca, taca, y hasta 25 bares. Desde los 20 hasta, ok, consultar DN disponibles para cada presión. Es que, qué tristeza, ¿verdad? Yo no sé por qué no ponen una tabla así bien fácil. A ver. PE100. PE100. A ver. Bueno, voy a buscar una tabla que sea más, más concreta. Pero vean que en promedio aguantan hasta 25 bares, ¿verdad? Entonces, si ponemos acá en bares, 25, son 300 metros de 300 libras. Y por ejemplo, si fueran metros de columna de agua, que no lo tenemos aquí, pero por ejemplo uno de 10, serían 145 libras. Es decir, un tubo de esos de 10 bares aguanta 125 libras, que es aproximadamente un equivalente a un SDR ¿cuánto? Busquemos la figurita de acá. 125 libras es un SDR, perdón, 145 libras es como casi un SDR 27. Está entre 32 y 27. Ya 12 bares, ¿verdad? Aguantas casi 180 libras, que es mayor, casi un SDR 21, y así sucesivamente. Entonces, vean que también, digamos, la resistencia va a influir directamente en función del tipo de tubo que uno escoja. El diseño es un poco más office, ¿verdad? Porque, digamos, es europeo. Entonces, lo que estoy buscando es una tabla que sea bien fácil, como que diga diámetro, el otro, ¿verdad? Igual. Vean que también, aquí, bueno, aquí estaba en PE100, resistente a la programación lenta y fisuras. También viene dado en SDRs, ¿verdad? Para que sepan. ¿Qué más? Pues sí, hay todo tipo de figuras, tembrada, bridada, etcétera. Entonces, realmente sí es algo muy, digamos, ¿verdad? Hay muchos lugares donde ya está, ven, por ejemplo, está este sistema de unión de tubos push fast, que es como, como ahí, ¿verdad? Que hace como un clic ahí, digamos, y ya queda cerrado. Y así, hay muchísima tecnología en relación a esto. Lo que pasa es que en el país no se produce, ¿verdad? Y realmente, pues, eso ha limitado un poco que la gente se anime a diseñar en polietileno y también a usarlo, ¿verdad? Como tal. Pero sí, como comentaste, todo en realidad tiene, digamos, toda la parte de diseño está ya definido y está dado en función del tipo de P, ¿verdad? Si es P100, P80, P40 o cualquier otro tipo de tubo, digamos, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, este P80 igual se fabrica en presiones de 4, 6, 10, 12 y 16 bares. Consultar diámetros nominales para cada presión. Y el P100 también se fabrica en presiones de 4, 6, 8, 10 hasta 25 bares, ¿verdad? Recuerden que el bar es una unidad de presión. Es muy europea, entonces por eso a veces también la gente antes de tratar de investigar esto, lo mejor que hace es, no, mejor usemos PVC y ya, ¿verdad? Pero al fin de cuentas sí es, digamos, sí tiende a ser barato ya en términos competitivos. De hecho, acá se ven los costos, vamos a ver, euros por metro lineal. Por ejemplo, veamos aquí, es que habría que ver qué diámetro es, ¿verdad? Pero 70 es que difícil, ¿verdad? Porque no ponen, aquí está el diámetro. Vamos a ver, por ejemplo, un diámetro de 100 milímetros sería 7 euros por metro lineal. Entonces, un tubo de 6 metros, veámoslo muy rápidamente para hacer un cálculo, para contestarle a, que preguntó, creo que fue Wilson, ¿verdad? Déjenme hacer aquí, ya con esto cerramos, porque es muy interesante. Ya cuando ustedes tengan que enfrentar al hecho de tener que hacer presupuestos, para que no tengan que andar ahí, inventando. Entonces dice que, por ejemplo, pongámosle 8 euros por metro lineal, ¿verdad? Entonces, el euro está, no sé, creo como a 650 pesos, para ponerle un número general. Entonces serían 8 por
650 serían 5.200 colones por metro lineal. Un tubo mide 6 metros, ¿verdad? Entonces eso sería costo por metro lineal. Entonces, metros por tubo serían 6, ¿verdad? Entonces, costo por tubo sería igual a estos 5.000, ¿verdad? Por 6 metros que mide un tubo. Serían 31.200 pesos por cada tubo, ¿ok? ¿Y cuánto valía un tubo en PVC antes? ¿Cuánto valía? ¿Alguien se acuerda cuánto valía un tubo SDR 17, digamos? En 4 pulgadas. Por acá teníamos la lista, ¿se acuerdan? Abrámosla otra vez. Que ya me perdió el chat. Ya no me abrió el chat. Deme un minutito. Ya. Entonces, el chat, vimos que Amanco decía que cada tubo de esos valía. Creo que eran 80.000 pesos o parecido así, ¿verdad? A ver. Campana. Profe, Tubo con empaque, ajá. vieras que yo busqué esto, lo de la presión nominal del tubo de polietileno y me Ajá. metí en imágenes y la primera me aparece una tabla súper bonita que trae hasta los Ok. metros de toma de agua. Si querés, entonces pásanoslo ahí para revisarlo. Ok, entonces vean que ustedes que en SDR, por ejemplo, para ponerles un ejemplo similar, SDR 17, un tubo de 100 milímetros cuesta 121.000 colones. ¿Ok? 121.000 pesos, ¿verdad? Tubo de 6 metros cuesta 120.000 colones. PVC, 121.000 pesos. Tubo de PAD, SDR 17, 30.000 pesos. Pero pongámosle exagerando que vale el doble, la importación y todo, pues yo creo que sí es bastante competitivo, ¿verdad? En términos generales. Ahora, como les digo a veces, a manco ya a gran escala, pues los precios de venta, ¿verdad? Pueden ser hasta la mitad o un 60%. Entonces, pongámosle esto por 0.4, podría ser 50.000 pesos. Entonces, ya ahí ustedes se van a dar cuenta que estos tubos realmente por costo se van a dar de taco a taco, ¿verdad? En general, ellos no es que uno pueda decir que es más caro uno que otro, sino que hay simplemente valores de mercado que están muy distorsionados, ¿verdad? Vean ustedes, como les digo, el precio de venta manco en este catálogo no es el mismo que el de venta a las asadas en PVC, ¿ok? Bueno, la compañera entonces, si querés ponerla por el Ya lo chat envié por Telegram, o por profe, el si quiere Telegram, ok. revisarla. Sí. Déjame abrirlo acá entonces. Es que creo que lo cerré. Telegram web. Y lo enviaste, Daniela, ¿verdad? Ah, ok, acá está la tabla, perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, diámetros de PAD, muy bien. Acá está P100 de diámetro de interno, excelente. Entonces, sí, con esta tabla, ahí se puede ver, ¿verdad? Las presiones nominales de trabajo. 5 bares, 6 bares, 8 bares, de acuerdo a los diferentes SDRs característicos que tenemos. Muy bien. Ni hablar. Entonces, claro, lo que nos falta aquí es como, por ejemplo, tubo de 4 pulgadas, ¿verdad? O tubo de no sé, ve que solo viene de 180 milímetros para arriba. Entonces nos faltarían como los de atrás, por decirte algo. Pero bueno, ya con eso por lo menos tenemos referenciadas las presiones nominales que ellos aguantan de acuerdo a cada tipo de P, a cada tipo de P, ajá, si es P80 o P100, digamos. Pero súper bien, Daniela. Con eso nos ayuda un montón. Y si alguien quiere buscar la tabla más completa, pues le agradecemos para que nos la dé a todos. En general tiene que haber, pero bueno, yo ahorita realmente no la tengo a mano, entonces, pero si quieren buscar más a detalle, sería súper interesante que pudieran diseñar en polietileno. Vean que no, ya ustedes tienen todos los conceptos para diseñar. Entonces, pues que se animen también a entrarle al polietileno, ¿verdad? Con toda confianza.
Entonces sí, digamos, ya a nivel en la vida real, sería hasta importante realizar un diseño en polietileno y también en PVC para después cotizar y ver cuál es más económico para Sí, señor. la casa. 100% apruebo la moción tuya. Sería lo ideal, ¿verdad? En realidad ve que hacer el diseño no es tan difícil, digamos, ¿cuánto duran ustedes haciendo un diseño de la conducción, verdad? Esos son prediseños que les podrían permitir determinar los costos, ¿verdad? Pero sería ideal hacer eso, estimado Wilson. La verdad sería un gran aporte para efectos de realmente un estudio real, ¿verdad? De costos y que vos puedas tener claro por qué tomar la decisión de más caro o más barato. Pero no te puedes ir solo al material, ¿verdad? Recordá que tenés que considerar la compra de la máquina soldadora de polietileno, y todo lo que tenga que ver, digamos, en términos de la formación de los operarios y demás. Y y otros temas conexos, ¿verdad? Por si eventualmente, por ejemplo, algún día ocupas cambiar un tramo o algo así. Aunque ve que esto está diciendo ahí que normalmente la vida útil es de 50 años, ¿verdad? Son vidas útiles muy altas, digamos, en términos generales. El PVC también dura bastante, ¿verdad? En realidad no son tubos que se gasten al primer día, siempre y cuando no tengan una exposición directa al sol. No sé si ustedes saben que el PVC el sol lo degrada inmediatamente. El solo está diseñado para estar enterrado. Entonces, eso pues es un factor influyente, ¿verdad? El polietileno, por ejemplo, en Israel, actualmente ya lo están usando colocado en el desierto a la luz solar, ¿verdad? Porque su color negro, pues, tiene características diferentes. De hecho, para que ustedes sepan, el polietileno también se usa para hacer los tanques de polietileno, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que ustedes conocen como tanque plástico, ¿verdad? En realidad son tanques de polietileno de alta densidad. Entonces, pues también es un tema interesante y que vamos a ir viendo. Me gusta mucho que veamos temas de materiales constructivos, criterios y demás, porque eso nos va a ayudar a formar criterios propios de cada uno de los temas, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces, Profe, sí, una última adelante. cosa. No, tranquila, adelante, por favor. ¿Será que podemos evacuar la duda que le consulté ahora temprano? Claro, con mucho gusto. La del chat. Ajá, sí, es que Sí. no termina de quedarme claro. No, hagámosla de una vez, mejor y con un ejemplo claro, ¿verdad? Hagámosla aquí, ¿ok? Gracias. Entonces, vamos a hacerlo acá directamente, ¿ok? Entonces, vamos a colocar acá, esto sería la medición de metros cúbicos mensuales en el tanque, ¿ok? Supongamos que esta medición nos dio, supongamos que se midió desde y hasta, ¿verdad? Supongamos, así más o menos. Entonces, se midió desde el 1 de septiembre del 2020, ¿verdad? Hasta el 29 de septiembre del 2020. La medida dio metros cúbicos medidos, digamos que dio 50,000. ¿Ok? Nos dio 50,000. Ahora sí, medición metros cúbicos mensuales en medidores o en las casas, digamos, ¿verdad? En las casas, ¿ok? Entonces, supongamos que medimos en las casas desde el 1 del 09 del 2020 hasta el 30 del 09 del 2020, ¿ok? Entonces, vamos a sacar aquí el porcentaje, ¿ok? Entonces, ¿cuántos serían metros cúbicos por día? Sería igual. 50,000 entre, bueno, lo primero que vamos a sacar aquí es cuántos días, ¿verdad? Días. En este caso serían 29 y en este serían 30, ¿ok? ¿Por qué? Porque es del 1 al 30 y del 1 al 29, ¿verdad? Déjenme ordenar aquí el formato. Número. Ya. Entonces serían 29 días en un caso y 30 en otro, ¿verdad? Claramente ya ahí vamos con desventaja. Entonces, si tengo 29 días, los metros cúbicos por día serían este total entre los 29 días, que serían como 1,700 metros cúbicos por cada día, ¿verdad? Entonces, ve que yo, como me falta acá un día, en realidad, medida real,
medida corregida debería ser estos más este, ¿ok? Por ejemplo, no sé si ya me voy explicando un poco. En realidad, si yo midiera para los 30 días, yo debería colocar la medida que medí más los metros cúbicos que me hagan falta si es un día, 2 días, 3 días, 4 días. No sé si me explico. Entonces, si ahí me vas ya captando un poco mejor la idea, ¿verdad? Porque resulta que yo, cuando haga la contabilidad, en teoría, estos metros cúbicos, como les digo, siempre va a ser menos. Siempre en las redes se mide menos que en el tanque, porque siempre hay un porcentaje de agua no contabilizada, pero supongamos que son 35,000 metros cúbicos. Entonces, lo que yo registro en las redes va a ser esto entre 30, esos van a ser los metros cúbicos por día que yo registro en las redes. ¿Por qué los metros cúbicos de las redes son inferiores a los del tanque? A ver, anotemos aquí factores que inciden. ¿Por qué los metros cúbicos que yo mido en las casas van a ser inferior a lo que yo mido en el tanque? Por lo que hablamos antes, no. Sí, ajá. Repitámoslo otra vez. Quedan las fugas. Fugan muy bien. ¿Qué más? Las conexiones ilegales. Muy bien. Ajá. Y los fallos en los medidores. Fallos en la medición. Perfecto. Entonces, estos 3 factores hacen que siempre la medición acá sea menor que acá. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que yo les digo que yo tengo que corregir una medida, ¿verdad? Es decir, yo al final de la contabilidad declaro el agua no contabilizada. Agua no contabilizada. Entonces, ¿cómo se mide el agua no contabilizada? Recuerden, era este de acá, ¿verdad? Dividido entre este de acá. Más bien es al revés. Vamos a ver, era el de arriba entre el de abajo menos el de arriba. En este entre este menos este, ¿ok? No, tampoco. Déjenme ver qué tengo malo. Entonces es al revés, disculpen. Es más bien la diferencia, ahora sí, la diferencia entre el total de metros medidos, ¿de acuerdo? Ahora sí, entonces acá tendríamos un 30% de agua no contabilizada, ¿verdad? 30%. Pero si yo hago el ajuste, vean ustedes que en realidad yo tendría que ajustar este número de días, por ejemplo, y acá sería igual, los mismos 35,000 porque fueron para esos días. Entonces, si yo hago el ajuste, el porcentaje de agua no contabilizada podría subir o bajar de acuerdo a las medidas que yo esté trabajando, ¿verdad? Profe, pero esa corrección solo aplica cuando se esté haciendo una diferencia de días o todo eso. Sí, digamos, en realidad no es que uno lo pueda corregir manualmente, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo es que lo correcto sería lo siguiente. Lo correcto sería que, por ejemplo, si vos vas a hacer las mediciones al día siguiente de medir el tanque, entonces vos no deberías medir del 1 al 9, sino deberías, por ejemplo, tomar el mes anterior, ¿verdad? Y ponerlo igual del 29, del 8, por ejemplo. Entonces, ya aquí en lugar de 29 días vas a tener 30. Y entonces ya vos estás totalmente, ya no ocuparías hacer corrección. No sé si me explico. Sí. Digamos, entonces eso es simplemente cuestión de manejar uno las fechas, o sea, de tenerlo establecido. Exacto, de manejar el protocolo. Sí, es que yo creo que yo no llegué a ese punto, ¿verdad? Me fui en pura legada y no llegué a dar la solución. En realidad, exactamente lo que hay que definir es el protocolo de medición que me permita evitar errores. No sé si ahora sí, Noilin fue la que habló, ¿verdad? La que ocupaba. Sí, Entonces, Noilin, no sé si ya ahora sí te queda claro dónde es que está el error, digamos. El error está en que yo no puedo comparar chayotes con mandarinas. Es decir, los chayotes serían medir un medidor que me midió solo durante 29 días y otro que me midió durante 30 o 31 días, ¿verdad? Eso es lo que no se puede, digamos. Si vos vas a comparar la medida, debería ser comparada en términos reales. Es decir, comparar la medida de 30 días con 30 días. ¿Por qué? Porque si no vos estás contabilizando metros cúbicos de diferencias
que ni siquiera corresponden al mismo periodo de días, ¿verdad? Inclusive temas tan graves pasan como que, por ejemplo, si yo medí antes de que hiciera, por ejemplo, una reparación, puede ser que, por ejemplo, si yo medí aquí hasta el día 29 y el día 30 yo hice una reparación o algún tema particular, eso me queda por fuera en la contabilidad, ¿verdad? Recuerden que esto al fin de cuentas es como ingresos y gastos. Entonces, si en el tanque, recuerden que en el tanque son los ingresos, ¿verdad? Y las casas son los gastos, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes por un momento que ustedes les pagan el día 29, ¿ok? O les pagan el 30, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes les pagan, o que les pagan, por ejemplo, por día, ¿verdad? Piensen que les pagan por día. Entonces, ustedes resulta que contabilizaron sus ingresos por día. Supongan que por día ustedes les pagan 10,000 colones. Entonces, si yo solamente tengo 29 días de trabajo, son 290,000 colones. ¿Ok? Pero piensen que yo por día me gasto, no sé, me gasto los mismos 10,000 pesos. Digamos que yo soy muy gastón, pero son por 30 días, ¿verdad? Entonces serían 300,000 colones. Entonces, ¿cómo pude yo gastar 300,000 si solo me gané 290,000, ¿verdad? Hay un error en la temporalidad. ¿Por qué? Porque acá en realidad de 29 debieron ser también 30 días de ingresos. Entonces son 300 contra 300,000, que es lo correcto, ¿verdad? En términos de medición de metros cúbicos debería ser igual, pero todos sabemos que siempre la medición en las casas va a ser inferior a la producción del tanque porque hay muchas fugas y etcétera. Yo no sé si les he comentado, bueno, yo trabajé en un sistema de acueducto por más de 1 año y medio y lo máximo que logré llegar a reducir este porcentaje de agua no contabilizada fue cercano a un 5%. Y eso controlando al máximo todas las variables y todo. Y trabajando a presiones muy bajas. Recordemos que a mayor presión en el sistema, ¿cómo son las fugas? ¿Mayores o menores? ¿Cómo creen ustedes que va a haber más fugas? Si hay más presión o menos presión. Ajá. ¿Quién habló? Yo. ¿Qué dijiste? Es que no te oí. Más fugas. Correcto, Digamos, hay ¿verdad? más presión. A mayor presión hay más fugas. Totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que hablamos aquel día, porque la gente abre el chorrito y no solo hay más fugas, sino que también hay más consumo. A mayor presión, esta relación es directa. A mayor presión, más fugas y más consumo. Entonces, nosotros trabajamos a presiones muy bajas, o sea, a veces de 15 a 20 PSI. Entonces, eso hacía que las fugas fueran las mínimas. Tratamos de hacer las mediciones en tiempos idénticos, es decir, con diferencias lo más de 2 horas, por ejemplo. Hacíamos, por ejemplo, la medición del tanque posterior a la medición de las redes y demás. Y lo máximo que logramos llegar a cerrar fue de un 5%. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente ese sería, digamos, el tema. Y no sé si ahora sí te aclaré un poquito más la duda Sí, profe, de lo muchísimas que tenías, gracias. con mucho gusto. Y bueno, entonces, por ahí ahora sí creo que estaríamos. Y no sé si tienen alguna otra duda adicional. Profe, ¿cuándo sube las clases? Las clases de hoy las subo probablemente ahora en la noche o a más tardar, ¿verdad? Esperaría mañana, si Dios quiere. Ok, Pero sí las voy a gracias. subir lo más probable prontamente. Bueno, entonces no sé si tienen ahora sí alguna otra duda, con mucho gusto. Y si no, ya como para ir ahora sí cerrando. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana, que estén muy bien, ¿verdad? Ya tenemos asignadas ahí las tareas, yo las voy a solicitar en mediación. Y entonces quedamos en eso. Por favor, avancen con sus asadas, mantengan comunicación fluida, que la asada se dé cuenta también qué es lo que ustedes están haciendo, aprendiendo y estudiando, para que se abran grandes mercados laborales para todos ustedes. Quien quiera hacerse de una buena empresa en el país, cómprese una máquina de estas de polietileno, empiece a importar polietileno y empiece a ofrecer los servicios a todos los acueductos del país para efectos de que puedan, y no solo acueductos, sino también sistemas privados.
van a ver ustedes que esto va a tener un gran mercado. Cuando todo esté ya construido, no vamos a poder hacer zanjas, entonces todo esto va a influir directamente en este tema, ¿ok? Bueno, entonces yo ahora sí los dejo. Les deseo muy feliz fin de semana y muchísimas gracias por la participación de todos en el curso. Saludos cordiales y nos veríamos, Dios mediante, el próximo jueves en horario normal de 1:30 de la tarde y de 6 de la tarde, si Dios lo permite. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, profe. Pura vida. A Gracias, ustedes las profe. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.